anunciábamos desde el inicio de esta edición de 90 Central. ¿Cuál es la situación en Lima cuando hablamos de camas UCI? Para entenderlo, más que saber cuántas camas nos quedan, es entender cuántos pacientes están en espera. La última información habla que son 250 pacientes los que están esperando por una cama UCI. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva está pidiendo que se implementen dispositivos de oxígeno para las camas hospitalarias. Para nosotros el reporte que nos llega es que las camas UCI están al 100%. ¿Y eso estamos hablando en hospitales tanto del MINSA como de salud? Como de salud y clínicas también privadas. Estamos en este momento ya fuera de control, se ha desbordado ya el manejo del paciente grave. No hay más camas en cuidados intensivos e incluso solo en Lima ya se tiene una lista de espera de alrededor de 250 pacientes que requieren ingresar a UCI. Y esta alarmante cifra incluso sería muy similar para provincia. Así lo señala la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Habían aproximadamente 250 pacientes por ingresar al cuidado intensivo, ¿no? Y es una cifra bastante alta, importante, ¿no? O sea, eso condice mucho con las camas libres que hubiera en este momento, como mencionan en salud. Son los que están esperando por una cama UCI, entonces. Esperando ingresar al cuidado intensivo en los diferentes hospitales de Lima. Estamos hablando solo de Lima, ¿no? Porque regiones tienen otras cifras muy parecidas, ¿no? En ese sentido, cuestionan la información que a través de Twitter la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, brindó. En ella señala que se registran 1.553 pacientes en UCI, un equivalente al máximo histórico desde inicios de la pandemia el 13 de agosto del año pasado. Indica además que la capacidad es de 1.718 camas UCI y que la ocupación de ellas está en un 90%. Es que para nosotros ya no hay camas libres. A 30% de pacientes hospitalizados van al cuidado intensivo. En este momento tenemos alrededor de 6.000 pacientes. El 30% de 6.000 son 1.800 pacientes listados. Estos pacientes ya ocuparon el espacio que teníamos en su momento como camas UCI disponibles. Más de 1.800 camas no tenemos. Por ello, el especialista reitera que es importante reforzar las camas hospitalarias con un sistema de alto flujo, es decir, dispositivos que brinden oxígeno a alta velocidad y de esta manera los pacientes pueden ser estabilizados. Esta propuesta, según la Sociedad Peruana de Intensivistas, ya está en el despacho de la ministra de Salud. Es importante entender la situación de las camas UCI. Ya lo había adelantado también la Defensoría del Pueblo. No solamente basta saber cuántas camas quedan, sino cuántos pacientes están en espera, porque no es que uno los traslade así como el juego de las sillas cuando están enfermos de la COVID-19. Estamos enlazados con la doctora Rosa López. Como sabemos, ella es vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, porque lo que queremos es conocer en detalle qué es lo que proponen los médicos especialistas, aquellos que se encuentran en esa primera línea de defensa contra la COVID-19, en aquellos pacientes críticos. ¿Qué debemos hacer? Estamos hablando, ojo, de Lima, Lima Metropolitana, no es una región independiente de Lima provincia, la única región es Lima, pero bueno, entendí como el gobierno ha hecho la diferenciación. Lima Metropolitana está considerada como de riesgo alto nada más. No solamente eso hace que el toque de queda sea a las 9, que el domingo haya solamente la restricción de tránsito vehicular particular, sino que hace que probablemente no se tomen todas las restricciones de aforos que se podría versus un riesgo muy alto. La justificación por parte del Ejecutivo es asociada a que en Lima Metropolitana, y eso era lo que explicaban desde el Ejecutivo, tiene mejor capacidad hospitalaria, decían. Tenemos más hospitales, un salud más grande. Sí, claro, acá tenemos el Hospital Rebagliati, aquí tenemos el Hospital Almenara, aquí tenemos hospitales grandes, pero si están llenos, también tenemos mayor cantidad de pacientes porque tenemos una población más grande. Lima Metropolitana tiene 9 millones de habitantes. Si estamos hablando que Lima reúne a 9 millones de habitantes, por más que puedas tener una infraestructura hospitalaria más grande, si no tienes camas UCI, vas a tener más contagiados y la situación se vuelve inviable. ¿Qué hacer? ¿Cómo contener la situación? Por otro lado, en el Ejecutivo dijeron que la cuarentena, y esta es una versión que la verdad ha pasado un poco diluida cuando es grave, que las cuarentenas no funcionan, porque antes no se bajaron contagios así. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir como el presidente Bolsonaro en Brasil, que ya no puede hacer nada, prácticamente tiró la toalla en lo que a COVID-19 se trata. Nos enlazamos ahora sí con la doctora Rosa López para que nos dé mayores detalles. Doctora, ¿cómo está? Gracias por conversar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por invitar. Bueno, el reporte que ustedes han dado de más de 250 pacientes en listas de espera por una cama UCI es una situación dramática, porque independientemente de que queden camas, ¿de qué sirve si los pacientes no es que se pueden ir rotando de un lado a otro?
Correcto. El problema es que una vez que un paciente ingresa a una de estas camas para ventilación mecánica, el tiempo promedio que va a pasar en una de estas camas es entre 10 y 12 días. Y algunos pacientes a más gravedad y algunos llegan sumamente avanzados, muy comprometidos los pulmones bilateralmente. Esos pacientes van a pasar probablemente inclusive hasta meses dentro de cuidados intensivos. Entonces, el hecho de que hoy día haya una cama no significa que al día siguiente haya otra. Claro. Las altas se producen en pequeños números y se producen por las dos razones, o sea, por mejoría y porque sacamos un paciente, o en su defecto porque el paciente fallece, ¿no? Entonces, esa es una situación muy crítica. No le da flujo a las listas que nosotros manejamos e inclusive enfrentamos en algún momento otros problemas más, y es que las mismas salas de hospitalización se van llenando y aquellos pacientes que ya tenemos estables y bastante forzados, estamos haciendo las altas bastante forzados, colocando más vigilancia en los pisos para que puedan ayudarnos a desocupar relativamente rápido las camas dentro de lo que se puede hacer sin exponer al paciente. También están tan llenas que no nos permiten un flujo adecuado de salida de los pacientes. Y ustedes estaban planteando desde la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva que en los puestos de las camas hospitalarias se habiliten algunos puntos de oxígeno adicionales, buscando de alguna manera tener más espacio para manejar una crisis. El oxígeno se ha convertido en la droga crucial dentro de esta pandemia. El oxígeno debe estar disponible en todos los niveles, en el hospital de primer nivel, en los puestos de salud, en la medida naturalmente proporcional a cada hospital, ¿no? A cada centro de salud. El oxígeno, entonces, en los hospitales grandes o en los hospitales 2, sí podría ayudar con un buen número de cánulas de alto flujo. Y si nosotros miramos nada más a nuestro vecino del sur, Chile compró en el mes de enero, febrero, 4.000 cánulas de alto flujo. En ese momento fue muy controversial su compra y mucha gente, inclusive acá dentro del país, la cuestionó. Nosotros hicimos varias actividades con colegas de Europa que habían trabajado esto en influenza, porque lo que más se cuestionaba era la seguridad de la aerosolización que producía el dispositivo de alto flujo. Y nosotros apuntábamos a que o buscábamos de repente una forma de minimizar la aerosolización o en su defecto no íbamos a tener mucho soporte para los pacientes. Entonces las cánulas de alto flujo a nosotros nos han ayudado a evitar varias intubaciones. No quiere decir que evitan todas las intubaciones, hay pacientes que lo requieren y al contrario, cuando uno no conoce bien esto puede equivocarse en sobreestimar el efecto que está haciendo la cánula de alto flujo y en demorarse en intubarlo. Doctora. Pero como han ayudado mucho a los pacientes en los pisos y no requieren tanto esfuerzo humano, son más sencillas de manejar. Claro, en estos momentos tenemos que buscar la mejor manera de resolver una situación. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con Lima, que en estos momentos, bueno, la presidenta de Salud, ejecutiva de Salud, decía que el 90% de camas estaban ocupados? ¿Ustedes coinciden con eso o ustedes dirían que ya no hay camas, Susi? La presidenta de Salud ha dicho que el 90% de las camas de salud a nivel nacional. No ha explicado específicamente Lima. La información que les está llegando es que nosotros estamos al 100% de ocupación. Las camas en los grandes hospitales, Rebandiati, Sabugal, Grau, Almenara, todas esas camas se ocupan, se desocupan y se ocupan de inmediato. El tiempo que lleva desinfectar la cama o trasladar al paciente que viene para esa cama. Entonces la situación es caótica, es crítica. Las listas de espera son muchos, son 10 veces más allá o 20 veces más allá de lo que es la disponibilidad de las camas. Nos llaman, como explicaba en algún momento en una entrevista en la mañana, nos llaman amigos, nos llaman colegas, nos llaman personas de todo tipo y no podemos. Yo te escuché al comienzo comentar esto de si realmente había que hacer algo adicional o algo drástico. Yo voy a expresar una opinión personal. Mi opinión personal es que esta curva con una pendiente tan empinada que estamos viendo es la que hubiéramos visto al inicio sin que no se hubieran tomado las medidas de confinamiento. No creo en el confinamiento absoluto, pero sí creo que debemos ir un poco más allá del confinamiento que nos están poniendo en este momento. Muy bien. El peruano no ha demostrado responsabilidad.
El peruano necesita entender que no podemos más y que en este momento es una situación inmediata en función de detener la velocidad de los contagios. Con esta misma velocidad exponencial de contagios no vamos a poder. Ya está cayendo nuestra gente, la que está luchando. El día de ayer tenía un probable contagiado de mi equipo. Hoy tengo 4 probables contagiados de mi equipo y estoy haciendo el rastreo correspondiente. Entonces, yo creo que en esto hay que ser mucho más radicales porque en una semana no vamos a poder contener más. Muy bien, le agradezco, doctora. Qué duro lo que nos dice y sincero, ¿no? Al final, ¿qué medidas tomar en medio de una situación con camas llenas, con listas de espera y con medidas tibias cuando se trata de la restricción finalmente de las personas? Muchísimas gracias. La doctora Rosa López, vicepresidenta de la Sociedad de Medicina Intensiva. Ya lo sabe, cuídese mucho. Depende de nosotros, lamentablemente, en estos momentos que el virus no se siga expandiendo porque avanza con la gente, ya lo sabemos, no se olviden. Por ejemplo, ahorita que yo estoy en el estudio, llevo bastante rato, me pongo un poquito de alcohol porque no puedo ir a lavarme las manos, que sería lo ideal. Cuidémonos todos juntos para salir adelante de esta pandemia.